Duarte estaría contento de conversar en sus dos momentos. Fernando Arturo de Meriño y Gregorio Luperón. Estamos frente a la casa de Juan Pablo Duarte, la casa familiar. Este portón de aquí, eso era la casa de Duarte, esa parte de acá. Primero fíjense la cercanía que tiene con la iglesia de Santa Bárbara, como yo le había dicho. Como la familia de los Duarte era una familia de origen español que había venido a comerciar aquí al país. Ellos eran comerciantes, digamos así, como una especie de supermercado donde tenían de todo. La parte, posiblemente fue un supermercado, debió de ser esta por la característica de las 4 puertas que se tienen para ese tipo de vivienda que tienen el negocio, en este caso adosado, a un lado de la casa y no hacia el frente. Y de este lado vemos ese portón que por aquí era que entraba el carruaje de la familia Duarte. Detrás ellos tenían una especie de estancia en donde se encontraban los espacios ya de la casa como tal. La sala, la cocina, el comedor, todavía se conserva dentro del Instituto Duartiano y parte del recorrido del museo. Se conserva, por ejemplo, algunos de los trajes de Duarte, el piano que tocaba la hermana mayor, Rosa Duarte, y también algunos de los instrumentos que utilizaba Juan Pablo Duarte. Él era esgrimista, él peleaba esgrima, él se especializó en eso. Pero fíjense, porque hay algo aquí que hay que entender. Fíjense el tamaño de la casa en comparación con las demás propiedades. Fíjense que es una casa grande, no una casa pequeña, lo que quiere decir que Duarte estaba muy bien acomodado. De hecho, uno de los pasajes de lo que nosotros vamos a hablar ahora cuando bajemos a la Tarazana era que Duarte viajaba mucho. Él no se formó del todo aquí en la República Dominicana, se formó en España, en Inglaterra y en Nueva York. Sí tenemos que resaltar ver la casa, ver la cercanía que tenía con la iglesia. Mientras más cerca ustedes vean que son las propiedades a las iglesias, más poder adquisitivo tiene. ¿Por qué? Porque las iglesias son lugares que son muy protegidos. Y aquí, el ver, por ejemplo, en la restauración de lo que se ha hecho de Duarte, salen algunos símbolos, obviamente, el escudo nacional, que no va a hablar de él, pero fíjense los botones en forma de flor que tiene, unos botoncitos pequeños, lo pueden ver aquí y debajo del busto de Duarte, entre el escudo y la placa. Eso es una flor de trinitaria. Y después nosotros vamos a ver qué importancia tiene la trinitaria, no solamente como una flor casi nacional, aunque no es única de aquí, pero sí tiene una relevancia importante por el significado que le da Duarte más adelante en su proceso histórico. Duarte vivió mucho esto de que de la casa iba a la iglesia o iba con los padres, aunque no hay un informe general de esto, pero se tenía que entender que Duarte estaba perdiendo parte del negocio de la familia, que era el negocio del comercio, y iba mucho, él iba mucho a la Tarazana, porque la Tarazana eran las aduanas. Entonces hacia allá vamos a dirigirnos ahora. Vayamos por aquí. Algo interesante era precisamente cómo fue ese camino que hemos venido haciendo desde la casa de Duarte hacia acá y llegar aquí. Es porque se da un evento importante que fue decisivo para la independencia dominicana. Fue la chispa que encendió la mecha que causó la explosión de libertad de Duarte. Y fue lo siguiente: no se sabe con certeza si fue en este muelle, en este puerto, o si fue en el puerto de Nueva York, aproximadamente en el año 1829 o 30, por ahí, quizás antes, donde a Duarte lo cuestionan, porque él llegando al puerto de Nueva York, o quizás fue desde aquí, lo que sí se sabe es que era saliendo de la República Dominicana hacia la ciudad de Nueva York. A él, el agente de migración, cuando lee su pasaporte o su carta de identidad, dice que él es de Santo Domingo. Y ese agente de migración lo cuestiona, le dice: ¿qué se siente venir de un sitio que no es ni siquiera un país? Y él lo cuestiona y dice: ¿cómo de que no somos? Nosotros somos un país, nosotros somos de Hispaniola. Dice: no, tú eres haitiano. Porque Haití, en ese entonces, ¿verdad? Después de la independencia efímera de Moncácer en el 1821, pues ya en 1822 entran el ejército haitiano y se queda en el territorio dominicano. Y a Duarte entonces le cuestiona su nacionalidad diciéndole que no, que él era haitiano porque él venía de Santo Domingo, y de Santo Domingo ya tenía
un tiempo siendo dominado por los haitianos, ya tenía unos 6 o 7 años. Y Duarte dice no. Y esta es la primera vez, no es la primera vez que se menciona, pero es la primera vez que alguien con ese sentido patriótico niega esa versión y dice nosotros somos, yo soy dominicano. Dominicano refiriéndose a que él era parte, lo que yo le había dicho, del sentido histórico de la religiosidad, porque quienes traen aquí la religión al Nuevo Mundo son los padres dominicos. Y el término dominicano significa domini, es la palabra que representa a Dios, significa Dios, y cano o can es perro, lo que quiere decir de perros, seguidores de Dios, que siguen a Dios. Por eso San Francisco de Asís tiene el perro, por eso Santo Domingo de Guzmán tiene el perro también. El perro representa la identidad del dominicano, por eso yo les decía a ustedes, lo importante que era la religión para Duarte en ese momento. Él se identifica no como alguien que no era haitiano, sino como alguien que es dominicano porque cree en Dios. Y eso es fundamental para lo que vendrá después. Bueno, nosotros vamos a ver que hay una estatua de Duarte que está colocada ahí, porque ya cuando Duarte vuelve a Santo Domingo, ya él viene con esa idea de que aquí hay que hacernos libres y los. Ven aquí la estatua de Duarte, como yo le había dicho. Duarte, cuando llega, o fue cuando llegaba, o fue cuando salía, pero lo que se dice de la historia es que cuando él le dice él no es español, es haitiano, que dice que no es español, él es dominicano. Pues cuando él llega acá, él ya bajando un pie, poniendo un pie en suelo del español en Santo Domingo, ya alguna vez empieza a hablar de su deseo de libertad. Se lo empieza a contar a los padres, que son los que lo reciben. Los padres preocupados, bueno, le dan la mano, entienden de que él tiene ideales interesantes, importantes, pero quizá no sea el momento. Y luego más adelante le dan su apoyo, pero también así él habló con muchos de los amigos y fue integrando gente a varios grupos de los que él pertenecía. Entre esos grupos, no vamos a hacer esa parte del recorrido que es pero entre esos grupos estaban dos personas. Entra Duarte a la masonería en el año 1833, la que está al lado de la Mercedes, que ahí es donde él entonces empieza a codearse con personas de mucha importancia, que como las logias masones son, buscan la libertad, buscan el conocimiento y la verdad. Entonces él se empieza a mezclar con personas que tienen una buena posición y que lo ayudan a orientarse. Inclusive les recomienda irse a España a terminar de aprender escrito y también para formarse en la logia inglesa allá en Londres, que fueron de las 3 logias a las que Duarte perteneció. O sea que Duarte no era tampoco cualquier persona. Y le estoy hablando que eso Duarte lo hizo teniendo apenas unos 22 o 23 años de edad. Aquí se coloca este estatua precisamente representando eso. El Duarte que se desmonta de acá, fíjense bien que todavía es un Duarte que tiene una facción de personas jóvenes, es porque cuando él se desmonta, él llega y dice, este país tiene que, esto aquí tenemos que ser un país independiente. Y los primeros escudos que nosotros vemos acá, algunos tenían unas ideas que eran un poquito violentas, como el de presentar los cañones o sea, lo que es la artillería. Otros ya presentaban algunos temas que son un poco más simbólicos, pero no cambiaban en ninguno de ellos un aspecto fundamental, que son, en este caso por ejemplo no aparece la palma aparecería al final, pero podemos verlos acá para ir rápido al punto. Fíjense que ahí hay un simbolismo que está acompañado tanto de la religión dominicana como de la masonería, como también de la heráldica militar. Lo primero es que nosotros nos encontramos, fíjense que el escudo tiene varios planos de posición. El plano de fondo de atrás, ¿verdad? Luego del fondo blanco tenemos el escudo inglés, que es el que tiene la bandera, ¿verdad? Con la cruz al fondo. La cruz blanca, perdón, al fondo. Ese escudo de heráldica inglesa es precisamente de los ingleses que entrenaron a Duarte en Londres con los propósitos, ¿verdad?, de estrategias militares para la liberación del pueblo, porque ellos lo conocían. La logia masona a la que Duarte perteneció a Inglaterra, ellos fueron los que lo instruyeron, y Duarte lo representa a ellos con ese heráldica. Luego tenemos las 6 lanzas. Las lanzas han variado en el paso de los años porque las lanzas lo que representan son los estandartes
y las armas principales de guerra que se levantan cuando hay un enfrentamiento que viene desde las guerras de la cruzada y que todavía al día de hoy se siguen usando. Pero hay algo particular, que hay 6 lanzas, 3 de cada lado, pero solamente 4 tienen la bandera amarrada al estandarte, porque cada una de ellas representan las 4 batallas de independencia que se dieron a lo largo de los años, empezando con la del 27 de febrero, aquí en Santo Domingo, la batalla de la Estrelleta en Santiago, la batalla del Número y la batalla de Palucado, que fueron las 4 principales batallas que definieron la independencia dominicana. Sobre todo hubo algunas que se hicieron posterior a la independencia, porque fueron para reafirmar la independencia, sobre todo en 1845. Luego tenemos la cruz. Tenemos la cruz cristiana, no una cruz griega, que es la que tenemos en el escudo, que es perfectamente simétrica, sino esta cruz cristiana, que es el pasante, es más alto que el fuste. Es la representación del cristianismo como tal. Y luego tenemos la Biblia, la única bandera, el único escudo nacional de un país que tiene la bandera, la Biblia abierta. No recuerdo ahora mismo el salmo, pero es uno de los salmos que dice: ser libre y conocer la verdad. Exactamente, muy bien recitado el versículo. Luego nosotros tenemos la hoja de palma, que ya vimos el significado. Esa hoja de palma representa a Santa Bárbara y es una representación de ese trofeo que se tiene, de aquello que está alto, que se puede alcanzar. Y del otro lado tenemos una rama de laurel. En este caso, esta rama de laurel no tiene los frutos. En otras versiones que se usan ya hoy en día, sí tienen los frutos, 9 frutos rojos específicamente. El laurel significa la victoria. Por lo general que se usaba en las olimpiadas griegas para representar a aquellos ganadores. El César también utilizaba la tiara en forma de hoja de laurel que se colocaba en la cabeza, que también se le colocó a Jesús, pero de pino, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Y por último, los 2 listones. El listón azul, vermellón, el azul ultramar, que es el de arriba, que dice Dios, Patria, Libertad, y el de abajo, que dice República Dominicana, en rojo vermellón. Ambos colores también están integrados en la bandera. El color blanco, azul y rojo representan la vestimenta de la Virgen de la Altagracia, que era la Virgen de la que era Duarte de Devoto, y eso hasta el día de hoy se mantiene. Aunque la Virgen de la Altagracia no es una Virgen autóctona, no propia de nosotros, porque es una Virgen que ya se adoraba desde antes del descubrimiento de América, en Extremadura, en España, pero la familia de Duarte eran más o menos de esa zona y también habían venido con la cultura de la devoción hacia la Virgen de la Altagracia. Para Duarte fue interesante encontrarse que su familia adorara a una Virgen de allá que también estaba aquí, y entonces lo usó como un simbolismo de la identidad, de la propia identidad. Y ambos colores también aparecen en la bandera haitiana. El color blanco no está, pero sí es azul ultramar arriba, que representa el cielo, y el rojo vermellón, que representa la tierra bañada en sangre. Un simbolismo que se usa en casi todas las banderas latinoamericanas, como la de Venezuela, la de Colombia, la de Puerto Rico, la de Perú y Ecuador. Algo especial también que tiene es que la bandera dominicana y este escudo también originalmente hacía un poco más de referencia a la bandera haitiana, porque Duarte, a pesar de todo, y esto es la parte que a mucha gente le choca, muchos historiadores de Duarte, es que Duarte sí sentía admiración por lo que había logrado el pueblo haitiano, de haber sido el primer pueblo en independizarse. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, que la primera bandera que tiene los colores de la bandera haitiana, las 2 franjas, los 2 cuadros de colores rojo abajo, los 2 cuadros de colores blanco arriba. Eso obviamente llamó a críticas en un momento determinado, porque esta fue la bandera. Esa bandera sí fue la que se alzó en la independencia. Y lo interesante de eso es que Duarte, a pesar de todo, no lo digo yo, no es una interpretación mía, en el Instituto Dateano entregan un folleto que dice claramente que Duarte admiraba al pueblo haitiano por su destreza, su osadía de haberse independizado, por ser los primeros independizados en América. Y por eso él basó su bandera en ese mismo criterio. Sin embargo, con el tiempo fue cambiando el diseño de la bandera. Que nosotros podemos ver entre los diseños del escudo,
en el último escudo que tenemos, que es este de acá, es que fíjense que tanto los lazos que dicen Dios, Patria, Libertad y República Dominicana, ambos lazos están sueltos, a diferencia de los primeros lazos que estaban amarrados. Pero los lazos sueltos significan que el regalo prometido ya fue entregado. Es el simbolismo que se usa cuando los lazos están amarrados, y por eso a las mujeres le dicen que están en cinta, porque se amarraban en la Edad Media, a las mujeres embarazadas se amarraban un lazo para resaltar la barriga y así hacer ver que estaban embarazadas. Por eso se decía, está encinta la mujer. Pero luego esto también se utilizó como un simbolismo en la pintura renacentista, en la pintura del arte moderno, y obviamente nos correspondió también a nosotros en eso, porque es el simbolismo de que el regalo prometido ya fue entregado, ya se destapó, ya podemos decir que somos un pueblo cristiano, Dios, Patria, Libertad, que somos libres, que somos patria, y que lo llamamos República Dominicana. Es una versión del escudo, la cinta roja estaba arriba, la azul abajo, pero ya finalmente se contextualiza de que primero está Dios, por eso se coloca encima. Primero está Dios, la patria y la libertad, y luego está el que somos dominicanos. Y el lazo que amarra la hoja de laurel con la hoja de palma es el compromiso de unión del pueblo dominicano, el lazo específicamente del color rojo. Los corbatines que usan los masones, que es ese corbatín que también usaba Duarte I, pues es un símbolo de la masonería que significa la unión, que todos tenemos que estar unidos. Así que podemos continuar. María Trinidad Sánchez junto con Concesión Bona confeccionan la primera bandera bajo las indicaciones de Duarte, excepto que tenía la cruz blanca. Lo de la cruz fue sí idea original de Duarte. Mucha gente dice que cuál fue la traición de Pedro Santana, a pesar de que traicionó a los padres de la patria, a dos de ellos, a Duarte y a Sánchez, mandó a fusilar a María Trinidad Sánchez y a Sánchez también, a Francisco Rosario Sánchez, que no hace nada. Santana a Duarte lo mandó para Inglaterra en pleno invierno, cuando Duarte estaba sufriendo de neumonía y de bronquitis, algo que fue devastador para él, y fue Mella quien lo trajo de vuelta a la República Dominicana. Lo volvió a mandar de nuevo, hasta que Duarte se tenía que ir exiliado para Venezuela, donde muere, y muere de tuberculosis prácticamente abandonado. Y Santana se encargó de sacar toda la familia de él. O sea, estamos hablando de que acabó con la familia de Duarte y con el mismo Duarte. Mató a los Sánchez, lo borró del mapa. Se hizo enemigo de Luperón, porque Luperón era un general que era contrario a los intereses de él.